Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues en este video vamos a ver el día de hoy lo que son las deducciones personales para la declaración anual de personas físicas que, bueno, ya está muy próxima a cumplirse. Vamos a ver primero quiénes son, en el caso de los asalariados, los obligados, en este caso, a presentar la declaración anual. El fundamento se encuentra en el artículo 98, fracción tercera, y nos dice que están obligados a presentar la declaración anual cuando se obtengan ingresos distintos a salarios, cuando se comunique por escrito al retenedor. Esto es muy importante, chicos, porque en ocasiones tenemos deducciones personales, que son las que vamos a ver en este momento, y bueno, con esas deducciones personales normalmente saldría saldo a favor y, bueno, podríamos solicitar en este caso nuestra devolución. Cuando dejen de prestar servicios al 31 de diciembre o cuando hubiesen prestado servicios a dos o más empleadores. Saben, chicos, cuando de repente nosotros perdemos nuestro empleo o iniciamos por primera vez nuestro empleo, normalmente en la declaración anual salen saldos a favor, por lo cual yo les recomiendo presentar esta declaración, bueno, y aparte que es obligatorio como lo estamos observando en este momento. Cuando obtengan ingresos por sueldos y salarios de fuente de riqueza ubicada en el extranjero. ¿Sale, chicos? Entonces ustedes tienen fuente de riqueza por sueldos y salarios ubicados en el extranjero, bueno, pues están obligados a presentar la declaración anual. Y cuando los ingresos anuales sean superiores a 400,000 pesos. Como podemos ver, pues bueno, estamos aquí ya empezando a identificar por sueldos y salarios cuáles son los obligados, en este caso, a presentar dicha declaración anual. Bueno, pues ahora vayamos al capítulo 11 que es el correspondiente a la declaración anual, y vamos al artículo 150, primer y segundo párrafo. Y ese nos va a decir quiénes son o quiénes, en este caso, no están obligados a la presentación de la declaración anual. Y la pregunta sería, ¿quiénes no presentan la declaración anual? Bueno, pues los exentos, los que hayan pagado impuestos definitivos. En este caso, pues pueden ser los de régimen de incorporación fiscal. Estos no están obligados a presentar una declaración anual. ¿Quiénes pueden optar por no presentar la declaración anual? En este caso, pues son los sueldos y salarios y los que tienen ingresos por intereses. Pero cuando no exceden los 400,000 pesos, porque como ya vimos hace un rato, el artículo 98 sí obliga cuando excede los 400,000 pesos y cuyos intereses reales no exceden de 100,000 pesos. ¿A qué se refiere con intereses reales, chicos? Bueno, pues muy simple. Cuando nosotros tenemos, en este caso, una inversión, y a lo mejor esa inversión está pagando el 7% o el 8%, pero también la inflación a lo mejor es del 4%, bueno, la diferencia entre este rendimiento pactado en contrato del 8%, del 7% y la inflación, que en este caso si fuera del 4%, la diferencia puede ser 3 o 4%, ese sería mi interés real. Entonces, cuando tú obtienes, en este caso, intereses reales por 100,000 pesos, entonces sí estarías obligado a cumplir con la declaración anual. Muy bien. Vamos a ver ahora cuándo se declaran los ingresos obtenidos. Nosotros en ocasiones en la declaración anual cometemos un error, es decir, no declaramos todos los ingresos obtenidos, pero hay una regla. Se declaran todos los ingresos obtenidos cuando se hayan obtenido ingresos totales por 500,000 pesos, incluyendo los ingresos exentos y por los que se pagó el impuesto definitivo. Fíjense que aquí hay normalmente un área de oportunidad. En ocasiones nosotros no acumulamos, ¿vale? O no identificamos también esos ingresos obtenidos por ingresos, en este caso que ya cumplimos un pago definitivo, como puede ser el régimen de incorporación fiscal. Entonces, si tú sumas tus sueldos y salarios, o si tú sumas todos los ingresos y también le sumas el régimen de incorporación fiscal y llegas a los 500,000 pesos, entonces tendrías que presentar la declaración anual y declarar todos tus ingresos obtenidos, aun cuando sean exentos. Por un ejemplo, ¿cuáles ingresos exentos debo declarar? Bueno, en este caso, el segundo párrafo del artículo 150 nos dice que los viáticos comprobados cuando exceden de 500,000 pesos o del 10% del total de los ingresos, según el artículo 263 del reglamento de la impuesto sobre la renta, y ese es como fundamento legal. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Bueno, que cuando nosotros cubrimos el primer límite, que en este caso son los 500,000 pesos, contando todos estos ingresos, bueno, entonces tendríamos que declarar nuestros viáticos comprobados. ¿Y cuál sería el límite para, en este caso, declarar mis viáticos comprobados? Bueno, que mis viáticos hayan excedido 500,000 pesos o que hayan sido mayores al 10% del total de mis ingresos, uno u otro. Entonces, si tú tuvieses un ingreso total de 150,000 pesos anuales y te dieron viáticos por 15,000, entonces estarías obligado a declarar esos viáticos aun cuando los hayas, en este caso, comprobado.
Acuérdense que si no los declaramos podrían ser ingresos grabados. Entonces, mucho ojo con esa parte de los viáticos. También se debe de declarar cuando se haya hecho una enajenación de casa-habitación. Fíjense, chicos, que aun cuando está exenta, en este caso la casa-habitación hasta por 700,000 UDIs, que al día de hoy, en el día que grabamos, llegan a ser hasta 4,5 millones, bueno, pues si es que tienes ingresos por la enajenación de casa-habitación, tienes que declararlos para que no tengas ningún problema. ¿De acuerdo? O cuando recibas herencias o legados. Y aquí la pregunta sería, oye, entonces si yo no estoy inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿tendría que declarar esto? ¿Tendría que darme de alta para declarar esto? La respuesta sería sí, sí tendrían que darse de alta, chicos. Entonces, como pueden ver, estamos obligados a presentar declaración anual, no solamente cuando seamos empleados o no solamente cuando tributemos en algún otro, digamos, artículo de ley o capítulo de ley que no corresponda a sueldos y salarios, sino que estamos obligados en los supuestos que ya mencionamos ahorita en este video. Muy bien, chicos, ahora, ¿cuáles son los requisitos de deducciones y cuáles son las deducciones personales que yo puedo hacer al final del ejercicio? Cabe aclarar, jóvenes, que estas deducciones las pueden hacer cualquier persona física, ¿de acuerdo? No solamente los de sueldos y salarios, no solamente las personas que trabajen como actividad profesional o como actividad empresarial. Cualquier persona física puede hacer estas deducciones. Y estas van a ir en el artículo 151, fracción primera. De hecho, vamos a repasar todo el artículo 151 y vamos a empezar por los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cubrir? Bueno, que tengan título profesional, la persona a la cual, pues en este caso, pues consultemos, ¿de acuerdo? Sean pagados con una forma bancaria y sean para ascendentes o descendentes, y esta tiene un límite. Es decir, tu ascendente o tu descendente, en este caso, o descendientes, perdón, en este caso, tus papás, tu mamá o tus hijos, bueno, no tienen que haber percibido un ingreso superior a un salario mínimo elevado al año, ¿de acuerdo? Entonces, si estas personas obtuvieron ingresos, entonces no podrías hacerlo deducible. Si estas personas no obtuvieron ingresos, entonces sí podrías hacerlo deducible. También son deducibles cualquier gasto por rehabilitación o compra de equipo derivado de incapacidad según el artículo 477 de la Ley Federal de Trabajo. En este caso, ese artículo nos marca la incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente total, pero debemos de contar con el certificado o constancia expedida por la institución pública del Sistema Nacional de Salud. En este caso, pues normalmente sería el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero si no nos dan el total de, digamos, de los equipos para rehabilitarnos, podríamos adquirirlos, ¿de acuerdo? También, ¿cuáles otros gastos? Bueno, los gastos que deriven de una discapacidad. Si nosotros tenemos una discapacidad, bueno, nosotros podríamos deducir en, pues, todos los gastos relacionados a esta discapacidad o a esta atención de discapacidad. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, contar con el certificado de discapacidad en términos de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Solo son procedentes cuando la incapacidad parcial o total o la discapacidad es igual o mayor al 50%. Si la discapacidad, o en este caso, pues la rehabilitación no corresponde a una incapacidad parcial o total mayor al 50%, no podríamos deducirlo. ¿Sale, chavos? Muy bien, continuemos con el siguiente, que sería mis medicamentos. Aquí hay una circunstancia. Hay ocasiones que nosotros nos metemos los medicamentos comprados en las farmacias. Chicos, esos no son deducibles. Para que sean deducibles, deben estar incluidos en la factura del documento hospitalario, ¿de acuerdo? Entonces, si recibí una atención médica y el hospital, en este caso, me está enajenando los medicamentos, esos medicamentos sí podrían ser deducibles según el reglamento en la ley de la ley de impuesto de la renta en su artículo 264. Por otro lado, los lentes también son deducibles. Y bueno, aquí nos dice que deben ser lentes ópticos graduados hasta por 2,500 pesos según la ley del impuesto de la renta en su artículo 264, hablando del reglamento. Y dice que se debe de describir sus características en el CFDI. ¿De acuerdo? Entonces, debo de describir en el CFDI las características del lente, en este caso los grados, aquí la verdad es que no sé muy bien, pero bueno, los grados que tenga este lente, pues deben estar descritos. Y en dado caso que no estén descritos en el CFDI, bueno, podría ser que estos sean deducibles cuando se cuente con el diagnóstico del oftalmólogo. Fíjense, chicos, que he visto en algunas ocasiones
pues algunos pods donde nos dicen, oye, los gastos por lentes pueden deducirse aún sin CFDI. No, no es cierto. Se debe de contar con el CFDI y lo que dice la facilidad es que si se te olvidó ponerle en el CFDI la graduación de tus lentes, entonces tú puedes hacerlo deducible siempre y cuando tengas, en este caso, pues la receta o del oftalmólogo, ¿de acuerdo? Que esté identificando que verdaderamente te hace falta esos lentes. Muy bien, ¿cuáles otros gastos son? Pues el gasto de funeral, hasta por un monto de un salario mínimo de la zona elevado al año. Acuérdense que aquí hay dos tipos de zona en México, ¿no? La zona norte, que es un salario mínimo un poco más alto, y la zona centro, que es un poquito, pues más bajo nuestro salario mínimo. Y aquí, si ustedes hacen gastos por funeral, pero todavía no hay nadie que use esos gastos de funeral, pues no podrás hacerlo deducible. ¿A dónde se encuentra esto? Bueno, se encuentra en el reglamento de la ley de impuesto sobre la renta, en el artículo 266. Es un poco fea esta deducción personal, pero bueno, ahí está y se las menciono. Los donativos también son deducibles hasta por el 7% del ingreso acumulable que sirva de base para calcular el impuesto del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior. Y cuando tú quieras hacer algún donativo a alguna entidad pública, únicamente será deducible hasta el 4%. También son deducibles los intereses reales en la compra de casa-habitación. Y esto, bueno, debe de venir financiado por una institución integrante del sistema financiero mexicano y no debe exceder de 700,000 UDIs, lo cual es equivalente a aproximadamente 4.5 millones de pesos al día que se está grabando este video. Fíjense, chavos, que también se debe de contar, en este caso, con el CFDI o factura, bueno, todos lo conocemos ya como CFDI, pues de los intereses reales por los créditos hipotecarios. Normalmente en la página del Infonavit, si es que ustedes tienen crédito Infonavit, se puede descargar estos intereses reales, así que se los encargo, descárguenlo, metan la declaración anual, que les va a servir mucho para la devolución de impuesto de la renta. Otras deducciones personales son las aportaciones complementarias a su cuenta de retiro, y este es hasta por el 10% de los ingresos acumulables, y esto no debe de exceder de 5 veces el salario mínimo general, que ustedes saben que, bueno, debemos de guiarnos por la UMA. La ley todavía dice 5 salarios mínimos generales como tope, pero ustedes saben que es 5 UMAS, y esto es relacionado a 165,000 pesos. Y que cumplan con requisitos de permanencia, es decir, que lo podamos retirar hasta los 65 años. En fin, todos esos requisitos que marca la propia ley. Otros gastos deducibles son las primas de seguro. En este caso, pues estas primas de seguro pueden comprarse para beneficiarios que debe ser el propio contribuyente o sus ascendientes en línea recta o sus ascendientes o descendientes, ¿de acuerdo? También son deducibles los gastos de transportación. En este caso, cuando para todos los alumnos se incluya en la colegiatura, pero se deberá separar, ¿de acuerdo? Y se deberá pagar con cheque nominativo. ¿Cuáles otros gastos tenemos como deducibles? Fíjense que en el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa publicada el 26 de septiembre del 2013, se encuentra un límite anual de deducciones para diferentes niveles. En este caso, pues se encuentra el nivel preescolar, que es para 14,200 pesos, primaria por 12,900, secundaria por 19,900, profesional técnico por 17,100, bachillerato o su equivalente por 24,500. Chicos, aquí también podría suceder que en un mismo año de calendario, bueno, pudiéramos pagar, pues a lo mejor 2 niveles académicos. En este caso se tiene que tomar, pues, el límite superior del nivel académico que más beneficio nos dé. ¿De acuerdo? Ahora bien, todas estas deducciones personales tienen un límite, chicos. Entonces, este límite se encuentra en el último párrafo del artículo 151. Y nos dice que el monto total de las deducciones que podrán efectuarse los contribuyentes en los términos de este artículo no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 salarios mínimos generales elevados al año o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se paga el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de las fracciones tercera y quinta de este artículo, los cuales, bueno, ya vimos que tienen reglas especiales. ¿De acuerdo? Entonces, el límite sería 5 salarios mínimos generales elevados al año o el 15% total de los ingresos del contribuyente. Puede ser uno u otro, ¿de acuerdo? Imagina que ustedes paguen o en este caso tengan ingresos por 100,000 pesos, su tope serían pues 15,000 pesos. Pero si ustedes tienen ingresos superiores a, no sé, 3 millones de pesos por salarios, que hay gente que sí los gana, pues su tope sería 5 salarios mínimos generales.
Bueno chicos, pues hasta aquí llegamos en el video. Espero que haya sido de su utilidad. Si es que les agradó, pues manita arriba y compártanlo, que de esta manera ayuda mucho al canal. Y bueno, no se olviden de suscribirse. Hasta pronto y les deseo el mejor de los éxitos. Bye.